El Gobierno de la ciudad pedirá a la ministra de Empleo, competente en temas de inmigración, una estrategia que conduzca a aliviar el problema de los menores no acompañados, cuyo censo actualmente es de 170. La media de ocupación del centro de menores se ha disparado desde hace 2 años, de 60 anuales a 200. El Gobierno reconoce que las cifras están desbordadas. Tenemos claro que tampoco podemos atender el número de menores extranjeros no acompañados que tenemos actualmente, puesto que no se ajustan a nuestra realidad y también a nuestra capacidad real, porque según los técnicos que entienden de esta materia, serían aproximadamente entre el número de 60 o 70 menores los que la ciudad puede asumir. Buenas noches. Hoy ya han operado todos los buques de las compañías navieras que cubren la línea de transporte entre Ceuta y Algeciras. FRS ha sido el último reanudando el servicio a primera hora de la tarde porque sigue habiendo alerta amarilla por vientos, lo que hace que el viaje siga siendo dificultoso. El Levante seguirá remitiendo durante el sábado y el domingo para iniciar la próxima semana con Poniente. El Boletín Oficial de la Ciudad publica el anuncio para la adjudicación por concurso de la cesión de un solar público en Loma Colmenar para la implantación de la clínica de radioterapia y oncología que deberá estar en funcionamiento en 9 meses. El reloj de sol ha vuelto a ser instalado en el Paseo Benítez tras su retirada para la ejecución de las obras de reforma del acerado y jardineras de ese paseo marítimo. Restaurado por el ingeniero civil Juan Manuel Sánchez Valderrama, la pieza contaba con numerosos desperfectos y capas añadidas que han sido retiradas para dejarlo en su estado natural. Ha habido un grupo de gente trabajando en intentar volver a darle un cierto esplendor a un reloj que estaba bastante abandonado. Después de su desmontaje había sufrido daños ya más importantes, pero es que antes incluso se había cubierto con una capa de mortero que no era original. 8 cabras y una alpaca fueron halladas ayer muertas en las instalaciones del centro ecuestre como consecuencia del ataque, al parecer, de un grupo de perros salvajes, a tenor de las huellas encontradas. El personal ha mostrado su preocupación por lo que consideran un riesgo evidente ante la existencia de estos grupos de animales. Nicolás Dietel Sagués, miembro del Centro Español de Sindología, la ciencia que estudia el sudario de Jesús, ha disertado sobre la sábana santa en una conferencia que ha titulado La síndone de Turín a la luz de la ciencia. La disertación tiene como objeto alumbrar los hechos de carácter histórico y científico que contrarrestan a quienes consideran que las creencias religiosas de los católicos están basadas en mitos. Pues se trata de explicar lo que es la síndrome de Turín y repasar algunas de las investigaciones científicas que se han realizado sobre ella para ver que no solamente es la tradición la que dice que envolvió el cuerpo de Cristo, sino que la ciencia lo puede corroborar. Son los titulares del día. Comenzamos ya el tiempo para la información en la televisión pública. Los gobiernos de Ceuta y Melilla van a pedir ayuda a la ministra de Trabajo para hacer frente al problema de los menores extranjeros no acompañados. El Ejecutivo local reconoce que está absolutamente desbordado. Por ello, se va a elaborar un protocolo para desplegar a la policía local en aquellos lugares donde haya mayor concentración de menores. Una semana después del asesinato de un joven marroquí en la playa de La Ribera, el gobierno local ha lamentado este hecho y lo ha tratado en su reunión de cada viernes. Para empezar, han reconocido que están absolutamente desbordados en lo que respecta a los menores extranjeros no acompañados. Desde el año 2015 es cuando se ha producido un repunte en el mismo, pasando de una media de aproximadamente unos 60 menores al año a la situación actual en la que nos encontramos, que como todos saben, aproximadamente existe una media de unos 200 menores al año. Actualmente, la fecha de hoy son 170 los menores que se encuentran residiendo en el centro. Es difícil, es muy difícil, porque estamos
como ha dicho la consejera, estamos absolutamente desbordados por las cifras, entre otras cosas, ¿no? Tenemos claro que tampoco podemos atender el número de menores extranjeros no acompañados que tenemos actualmente, puesto que no se ajustan a nuestra realidad y también a nuestra capacidad real, porque según los técnicos que entienden de esta materia, serían aproximadamente entre el número de 60 o 70 menores los que la ciudad puede asumir. La situación límite que estamos viviendo ha llevado a Vivas a pedir junto al presidente de Melilla una reunión con la ministra de Trabajo, que es la competente en este ámbito. La ministra de Empleo, que como también saben es la ministra de Inmigración, para poder realizar una visita conjunta y dar la mayor celeridad posible y trasladarnos toda la situación y la problemática que nos encontramos y realizar también una estrategia para aliviar la carga migratoria de la ciudad. El gobierno local quiere mantener reuniones con ONGs para intentar devolver a algunos de estos niños a su país, aunque seguidamente han reconocido que esto es muy difícil que se produzca. Evidentemente, porque hasta el momento no ha sido fácil, por no decir prácticamente imposible, el que se haya procedido a ninguna devolución hasta el momento. Por todo ello, el Ejecutivo va a intensificar los contactos entre los equipos de menores y la policía local para realizar un protocolo que permita desplegar a los agentes en aquellos lugares y aquellas horas en que se produce una mayor concentración de menores, como la explanada del puerto o el poblado marinero. Un protocolo que, según el portavoz del Gobierno, no podría impedir sucesos como el que ocurrió el pasado viernes en la Ribera. Ese hecho lamentable, luctuoso y además sin sentido ninguno, difícilmente se hubiese podido evitar porque allí no hubiese estado nunca previsto. Bueno, ya no lo digo yo, en la temporada de baño evidentemente habrá policía local vigilando las playas y demás, pero en ese momento y en ese lugar difícilmente hubiese podido evitarse. El BOCE ha publicado hoy el anuncio para adjudicar por concurso una concesión de dominio público de un solar del proyecto de reparcelación del Plan Parcial de Loma Colmenar para la implantación de la clínica de radioterapia y oncología. La apertura y puesta en funcionamiento de las instalaciones deberá iniciarse dentro del plazo máximo de 9 meses contado desde la recepción de las obras. Este centro sanitario se ubicará en un solar propiedad de la ciudad que se encuentra junto al hospital universitario. Caballas ha criticado hoy duramente la adenda firmada ayer entre el gobierno local y el Ministerio de Defensa. A juicio de la coalición se trata solo de una operación propagandística. No se ha pronunciado en cambio Caballas sobre la regularización de las viviendas ilegales sobre suelo militar en el barrio del Príncipe. Según Caballas, el gobierno de la ciudad ha querido presentar como un logro un hipotético acuerdo con el Ministerio de Defensa para la recuperación de suelo militar destinado a usos civiles. En realidad, según la coalición, están maquillando con una operación propagandística lo que es la recalificación de las parcelas más grandes del Ministerio de Defensa. Caballas insiste en que la única solución posible y que de verdad defiende los intereses de Ceuta es la cesión inmediata y gratuita de todo el suelo afecto al Ministerio de Defensa que no esté en uso. En cambio, no se ha pronunciado Caballas sobre la cesión a la ciudad autónoma de las parcelas militares de Príncipe Alfonso en la que existan viviendas con vistas a su regularización. MDIC ha solicitado al área de fomento de la ciudad que acondicione cuanto antes el camino de tierra que comunica las 225 viviendas de Loma Colmenar con la avenida Doctora Delcrín, una zona muy transitada según esta formación política que propone como alternativa la construcción de escaleras o de pasarelas. Jornada intensa la de este viernes para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Una persona ha sido detenida por llevar ocultos en su vehículo a 2 subsaharianos. Otra persona por introducir más de 11.000 unidades del fármaco Rivotril y la Guardia Civil ha intervenido 450.000 euros por un presunto delito de contrabando. A las 9 de esta mañana, en la frontera del Tarajal, un individuo que conducía un Volkswagen Golf de matrícula marroquí intentaba introducir ocultos en el interior del vehículo a 2 subsaharianos, uno tras el sillón trasero y otro bajo el salpicadero. El conductor ha sido detenido por un presunto delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros.
A las 9:30, en el control de vehículos del puerto, agentes de la Guardia Civil han encontrado en el interior del filtro de aire y el hueco del aire acondicionado de un Seat Ibiza procedente de la península 11.310 comprimidos de ribotril. El conductor del vehículo ha sido detenido por un presunto delito contra la salud pública. La compañía fiscal y el servicio cinológico de la Comandancia de la Guardia Civil ha intervenido 450.000 euros en 3 actuaciones diferentes. Hay que destacar la labor del guía del GAN especializado en la localización del papel moneda, en los 3 casos por la dificultad de la ocultación del dinero incautado en el interior de los huecos naturales del vehículo. Las diligencias serán entregadas en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Ceuta por un presunto delito de contrabando, cuyo presunto autor está provisto de pasaporte marroquí con tarjeta de trabajo y residencia en España. La Policía Nacional ha detenido a un individuo que durante la madrugada de ayer efectuó 3 robos con fuerza en diferentes establecimientos, sustrayendo la caja registradora de todos ellos. Fue en el restaurante Burger King, una gasolinera de Cañonero Dato y el restaurante Baco, además de daños causados en el Club Náutico. El detenido cuenta con un amplio historial delictivo y ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial. 8 cabras y una alpaca fueron halladas ayer muertas en las instalaciones del centro ecuestre como consecuencia del ataque, al parecer, de un grupo de perros salvajes, a tenor de las huellas encontradas. Uno de los monitores de dicho centro, Jorge Campos, nos ha comentado el temor y la inseguridad que siente el personal que allí trabaja por la presencia de estos animales sueltos, salvajes y muy peligrosos, no solo por García Aldave, sino también por el hacho. Parece que por las huellas que hemos encontrado pueden ser perros salvajes. Entonces llamamos a la veterinaria que se encarga del tema del veterinario de la hípica y nos comentaron que sí, que hay una serie de perros salvajes tanto en García Aldave como en el hacho y que han podido ser ellos. Entonces no sabemos exactamente por dónde han podido entrar porque a pesar de que el recinto está vallado, hay algunos boquetes, hay algunos boquetes que pueden ser por donde han entrado. Entonces ha sido un poco para los usuarios que se han ido enterando poco a poco, pues todo el tiempo llamándonos, oye, ¿qué ha pasado? Las cabritas, no sé qué, tal. Porque está muy... cada vez que nace una cabra, pues todo el mundo va a verla, con los niños y tal, y cuando una cabra por lo mejor nace un poquito más mala, más débil o algo, le dan ellos mismos la leche y la cuidan y eso. Entonces, pues bueno, ha sido un poco... les ha conmocionado mucho la noticia. Y bueno, a nosotros más que eso, además nos preocupa el hecho de que allí trabajamos con animales y trabajamos con menores y bueno, si se convierte en un territorio habitual de caza de este tipo de animales, pues no sé hasta qué punto pueden llegar algún día a atacar a alguna persona o que cuando vayamos al campo con los caballos pues no suframos algún ataque y eso. Entonces eso nos provoca un poco de inseguridad, además cuando se sabe que ya se tenía conocimiento de esto. Esta mañana se han reanudado las rotaciones de todas las compañías navieras que operan en el estrecho, salvo FRS, que lo ha hecho por la tarde. Durante la mañana del viernes, todos los buques se han ido incorporando a la línea del estrecho, excepto FRS. Lo han hecho el Ave Mar 2 de Balearia y los buques de la naviera Acciona. Ayer, como saben, tan solo el Paseo per Formentera cubrió las rotaciones que unen Ceuta y Algeciras. Durante la jornada del viernes continúa la alerta amarilla por levante, al menos hasta primera hora de la tarde. Aunque el oleaje ha disminuido, el cielo continúa cubierto de nubes y con precipitaciones débiles que se espera que desaparezcan durante el fin de semana. El viento de levante también soplará con menor fuerza el sábado y el domingo y se prevé que para el lunes cambie a poniente. Finalmente, la naviera FRS ha reanudado las rotaciones a la 1:30 de la tarde cuando ha salido de Algeciras. Los pasajeros de Balearia deberán embarcar por las bodegas en algunas salidas durante 11 días. Será mientras duren las obras de reparación de una pasarela de pasaje en el puerto.
La reparación de la pasarela de pasajes del atraque 3 del puerto que Balearia tiene en concesión provocará que los pasajeros de la naviera tengan que embarcar y desembarcar por la bodega durante 11 días en algunos trayectos. Desde el lunes 20 y hasta el 30 de marzo se verán afectados 5 trayectos diarios. En el caso del Pasión por Formentera únicamente se realizará el embarque de pasajeros por la bodega en la salida de Ceuta a las 11:30. En el caso del Avemar se verán afectados los desembarques de las 5 y de las 8 de la tarde, así como los embarques de las 5:30 y de las 8:30 de la tarde. Además, este buque adelantará durante estos días la salida de las 2:30 que se realizará a las 2:15. El 24 de abril está previsto que un jurado seleccione el proyecto ganador del concurso de rehabilitación arquitectónica del tinglado número 4 del Muelle de España, el edificio en el que actualmente se ubica la sala de exposiciones del Museo del Mar. Hasta el 21 de abril permanece abierta la exposición pública del concurso de adjudicación del proyecto de rehabilitación arquitectónica del tinglado número 4 del Muelle de España, en el que se ubica la sala de exposiciones del Museo del Mar. Con el plazo ya cerrado se han presentado a concurso 9 proyectos, con el objetivo de dotar al edificio de una nueva imagen exterior y adecuar su interior. La selección se hará según el criterio de un jurado nombrado al efecto, que está previsto se reúna el próximo 24 de abril. Se premiará a los 4 primeros. También se tiene previsto mostrar públicamente los proyectos presentados mediante paneles en el Teatro Auditorio del Rebellín. El ganador del concurso recibirá un premio económico de 40.000 euros in ipsi y adquirirá la obligación de redactar el proyecto de obra para la adecuación del tinglado 4. A entregar en un plazo de 6 meses a contar desde su entrega, de manera que pueda ser construido en 2018. Se trata de revitalizar esta zona portuaria recuperando el patrimonio e integrándolo con la participación ciudadana, aprovechando las dimensiones del renovado Muelle de España. Además de la sala de exposiciones del Museo del Mar, actualmente el tinglado 4 del Muelle de España alberga unos almacenes pertenecientes a la agencia Paulete, que van a ser trasladados, como otros, a la zona de Poniente. El nuevo edificio del tinglado número 4 acogerá la sala de exposiciones del Museo del Mar, así como el archivo histórico y la sala de conferencias de la Autoridad Portuaria de Ceuta. Este viernes se ha vuelto a instalar el reloj de sol del Paseo Benítez, que ha sido restaurado por el ingeniero civil Juan Manuel Sánchez Valderrama. Este reloj tuvo que ser desmontado durante el proceso de remodelación de acerados de la zona. Durante el proceso de remodelación de acerados y jardinería del Paseo Marítimo de Benítez se tuvo que desmontar el reloj de sol para que fuera restaurado. Entre otras acciones, había que eliminar una capa de mortero que cubría la totalidad del reloj, reparar los desperfectos mediante la limpieza y pasivación de las armaduras y reconstruir con mortero blanco hasta recuperar la sección original. Ha habido un grupo de gente trabajando en intentar volver a darle un cierto esplendor a un reloj que estaba pues eso, bastante abandonado. Después de su desmontaje había sufrido daños ya más importantes, pero es que antes incluso se había cubierto con una capa de mortero que no era original. Hasta que se decidió devolverlo a su sitio hubo dudas sobre su ubicación definitiva. Había quien pensaba que quizá su ubicación podía ser Santa Catalina, pero él es de los que pensaba, y yo con él, que su sitio original era este y aquí es donde debía de estar. Y él es el que desde donde se ubica allí en Santa Catalina, no se ubica, sino se almacena, pues se traslada hasta el almacén nuestro de San Antonio, y allí donde lo dejamos, y ahí es donde Juan Manuel ha hecho toda la operación, que ya bastante. Ahí es donde se monta el soporte que ahora mismo se ve, que sobre ese soporte se monta el reloj y ya se empieza a trabajar en las diferentes partes. Se desmonta todas las piezas metálicas, se elimina todo el material que no era original y a partir de ahí pues, se empieza a recuperar todas las partes que estaban dañadas y luego por último pues, a darle una capa de terminación que en un clima tan hostil como este lo hagas capaz de soportar durante muchos años
en un buen estado, sin necesidad de tener que tocarlo para nada. También se han restaurado las dos placas que lo acompañaban en sus orígenes. La primera es una placa explicativa con las correcciones que deben hacerse según la época del año y la inclinación del sol. Y la segunda es una frase en latín que suele acompañar a los relojes de sol y que dice: todas las horas hieren, la última mata. Ayer se celebró el primer comité regional de la Federación de Empleados Públicos de UGT de Ceuta, al que asistió la totalidad de los delegados convocados. En el desarrollo de este comité se completaron los cargos de la comisión ejecutiva. El primer comité regional de la Federación de Empleados Públicos de UGT, el máximo órgano entre congresos, se celebró el pasado jueves con la presencia de todos los delegados convocados, en representación de los distintos sectores de la Federación. En el desarrollo de este comité se completaron los cargos de la comisión ejecutiva, eligiendo a los representantes de los tres sectores que no se nombraron en el Congreso Constituyente de noviembre, por ausentarse esas tres delegaciones: Administración Local y Autonómica, Servicios a la Comunidad y Postal. También se eligieron los representantes de los sindicatos de bomberos y policía local. Además, se aprobaron los presupuestos y el reglamento de funcionamiento del comité. Los nuevos miembros de la comisión ejecutiva elegidos son José Miguel Antúnez en la Secretaría del Sector de Administración Local y Autonómica, Juan Antonio Gutiérrez en la Secretaría del Sector de Servicios a la Comunidad, Ángeles Chávez en la Secretaría del Sector Postal, José Mata como representante del Sindicato de Bomberos y Juan Francisco Vega como representante del Sindicato de Policía Local. A partir de las 8 de la tarde ha dado comienzo en Málaga el acto de hermanamiento entre los colegios de médicos de Ceuta y el de Andalucía. Este acto coincide con la celebración del 20 aniversario del Consejo General de Colegios de Médicos de Andalucía. Hasta Málaga se ha desplazado el presidente del órgano colegial ceutí. Va a ser la celebración del 20 aniversario del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de Andalucía. Vamos a aprovechar este aniversario, este importante evento, para hermanar el Colegio de Médicos de Ceuta con el Consejo que reúne a los 8 colegios de médicos de toda Andalucía. Yo creo que va a ser un acto muy emotivo, un acto natural, emotivo, porque de alguna forma Ceuta es un poco una prolongación de Andalucía en el norte de África, y yo creo que va a ser, como digo, un acto sincero y que va a unir aún más a los médicos de una y otra orilla. UNED Ceuta llevará a cabo su semana cultural del 21 al 23 de marzo en el Salón de Grados del campus universitario. Abiertas al público, se desarrollarán conferencias sobre temas de actualidad impartidas por expertos en la materia. Con ocasión del aniversario de la creación de la UNED, el centro UNED Ceuta ha programado una serie de conferencias que realcen su presencia en el ámbito universitario, social y cultural de la ciudad de Ceuta. Dirigidas al público en general, las conferencias versarán sobre literatura, medio ambiente y discapacidad impartidas por profesores y expertos de reconocido prestigio académico. La primera de las conferencias será el martes 21, correrá a cargo del profesor de la Universidad de Almería, Luis Cortés, y llevará por nombre "que trata de los consejos que dio Don Quijote a Sancho sobre cómo ha de hablar un gobernador". El jueves 23 será el turno del profesor de la UNED, Emilio Luque, quien reflexionará sobre por qué no hacemos casi nada frente al cambio climático. También disertará sobre el futuro de las personas con discapacidad el profesor de la UNED, Rafael de Lorenzo. Nicolás Dietel Sagués, miembro del Centro Español de Sindonología, la ciencia que estudia el sudario de Jesús, ha disertado sobre la Sábana Santa en una conferencia en la Iglesia de los Remedios bajo el título La síndone de Turín a la luz de la ciencia, y ha enviado un mensaje a esa corriente que él denomina la nueva tolerancia, que consideran las creencias religiosas de los católicos basadas en mitos, que hay hechos históricos como este que demuestran lo contrario. Precisamente la sábana santa es una tela de lino que muestra la imagen de un hombre que presenta marcas y traumas físicos propios de una crucifixión que es considerada por muchos el lienzo en el que fue amortajado Jesús de Nazaret. Pues se trata de explicar lo que es la síndrome de Turín
y repasar algunas de las investigaciones científicas que se han realizado sobre ella para ver que no solamente es la tradición la que dice que envolvió el cuerpo de Cristo, sino que la ciencia lo puede corroborar. Esta ponencia divulgativa trata de exponer los misterios que rodean esta cuestión, sin faltar al rigor científico, si bien reconoce el conferenciante que nadie ha sido capaz de explicar cómo se formó la imagen en la Sábana Santa. Cómo se formó la imagen frontal y dorsal de este hombre, que llamamos impronta, la formación de la imagen, que es una decoloración superficial de la parte más externa, de las fibrillas más externas de los hilos de lino. Cómo se forma esa impronta no ha sido capaz de explicarlo nadie desde el punto de vista científico de un modo satisfactorio. Y la explicación hoy día no pasa por decir, pues se ha hecho de tal manera, como pintando con un lápiz una moneda sobre un papel, como hacen muchas veces algunos medios de comunicación, justamente en Cuaresma, no. Pasaría por describir absolutamente el montaje experimental y reproducirla con las 9 características que abordaré en la conferencia microscópicas que tiene la imagen, que no la tiene ninguna otra imagen conocida, ¿no? Con todas ellas. Y como final, un mensaje dirigido a quienes cuestionan determinados aspectos relacionados con la Sábana Santa y la propia existencia de Jesús de Nazaret. Vivimos hoy día una época en que hay una corriente, una macrocorriente cultural muy poderosa que nos está diciendo de múltiples formas, con una autoridad que nadie le ha otorgado, que, bueno, como somos tolerantes, no tenemos más remedio que toleraros a vosotros, los cristianos, en vuestras creencias, porque somos tolerantes, pero eso sí, unos y otros sabemos que vuestras creencias se basan en mitos. Y ante esta afirmación y ante este ataque, muchas veces los cristianos en general y los católicos en particular hemos enmudecido. Por tanto, cualquier vestigio histórico que se investigue y que se descubra sobre objetos arqueológicos como este que nos ocupa hoy y que lo que nos hacen es conocer más lo que hay sobre Jesús de Nazaret, es muy interesante para los cristianos saber que los hechos en los que se basa nuestra fe son hechos que realmente han sucedido, son hechos históricos. Aunque se pongan muy nerviosos los profetas de la dictadura de la nueva tolerancia, como le llamo yo, ¿no? Conocemos ahora las previsiones meteorológicas para el fin de semana. Cielo poco nuboso y sol para mañana sábado. Temperaturas que oscilarán entre los 18 grados de máxima y los 14 de mínima. Viento de levante de moderado a flojo. Jornada despejada y soleada la del domingo. Temperaturas sin apenas cambios. Viento flojo de levante. La farmacia de guardia esta noche a partir de las 23 horas y hasta las 10 horas de mañana es Nieto en calle Real 39. Y el 344 ha sido el número premiado en el sorteo de hoy de la Cruz Roja. Pues hasta aquí las noticias en la televisión pública. Llega ahora Cuatro Culturas y después el primer Congreso Internacional de Movimientos Migratorios. Disfruten del fin de semana. Buenas noches.